Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 4. Vamos a darle lectura a ese versículo y de ahí tomaremos el mensaje que el Señor ha enviado para nuestros corazones. Dice así: está hablando el Señor Jesús a sus discípulos y les dice: ¿y conocéis el camino a dónde voy? Y nos vamos al 16:28 y dice: salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Hagamos una palabra de oración. Padre bueno, en esta hermosa noche estamos delante de tu presencia, agradecidos porque nos das la oportunidad de reunirnos y de gustar esta hermosa administración de tu presencia. Permítenos, Padre, ser instruidos. Permítenos, mi Dios, ser capacitados por tu palabra y que podamos poner por obra tu consejo. Abre nuestros ojos, nuestro oído y entendimiento, que podamos ser sensibles a tu instrucción. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Todos decimos amén. Pidámosle al Señor las virtudes que necesita nuestra alma con toda su fuerza. Amén, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Tome su asiento, por favor. En este capítulo 14 encontramos tres mensajes dentro del capítulo, tres mensajes importantes, e inicia este capítulo diciéndonos que no se turbe nuestro corazón, que no vayamos nosotros a estar con cuestionamientos internos, que no vayamos a ser inquietados por vientos de doctrinas, que no vayamos a ser manipulados por corrientes filosóficas que hagan que nuestra visión, nuestro pensamiento divague, que nuestro corazón cuestione. Inmediatamente también en este capítulo 14 vemos cómo hay un acompañamiento sobrenatural en la vida de la persona, que es el precioso Espíritu Santo de Dios. Y dice la Escritura que Él nos guiará a toda verdad. Ese acompañamiento del Espíritu de Dios hará que nuestra vida tenga un respaldo, tenga una cobertura, para que no vayamos nosotros a conducirnos de manera equívoca en esta tierra. Y termina diciendo nuestro Señor en su despedida, termina manifestando la importancia de que en nuestro corazón no haya cabida a alguna contaminación, alguna afectación espiritual de parte de la maldad en nuestras entrañas. Habla de una
presencia en esta tierra del príncipe de las tinieblas. Y nos enseña el Señor a través de este capítulo cómo esas estructuras malignas, el Señor las reprenda. No quiere decir que sean competencia para Dios, no, porque son creación. El propio Satanás, los propios demonios, los ángeles que se rebelaron, fueron creados por Dios y hasta el día de hoy cumplen un trabajo. En el momento en que un hombre, una mujer, su corazón está muy contaminado, Dios permite que esas estructuras lleguen y ejerzan una zaranda, un sacudimiento a la persona. Usted se ha de acordar cómo una ocasión nuestro Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, le dijo: Pedro, Satanás os ha reclamado para que ejerza una zaranda en tu vida y seas zarandeado como el trigo. Dice: pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falle, que no te falte la fe. Entonces nos damos cuenta cómo en esta tierra, cuando la persona tiene algo de esas estructuras, o acepta algo, toma en sus manos y guarda algo de esas estructuras malignas, esas estructuras son terribles porque comienzan a reclamar y acusar al creyente diciendo: tal persona tiene algo de mí. Y entonces reclama una zaranda. Líbranos Dios. Levante su mano y diga conmigo: Padre del cielo, líbrame. Vamos con fuerza, diga: Padre del cielo, límpiame, restáurame, sáname. Entonces vemos cómo nuestro Señor en este capítulo 14 menciona a sus discípulos que ellos tienen un conocimiento. Ellos tienen el conocimiento hacia dónde nos dirigimos. Ellos tienen el conocimiento cuál es nuestro destino. Y en el capítulo 16 Él lo explica con mayor claridad diciendo: yo salí del Padre, vine al mundo, ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Entonces, ¿cuál es nuestro destino? Regresar a la casa del Padre. Ese es nuestro destino. Esa es nuestra constante preparación que tenemos en esta tierra para regresar a la casa del Padre. De allá venimos, estamos por un tiempo en esta tierra y de nuevo regresaremos a la casa del Padre. Pero como usted se dará cuenta, al venir a esta tierra, al hacer ese descenso a la tierra, hay una gran cantidad de contaminantes, distractores, afectaciones, interruptores, intoxicaciones que llegan a la vida de la persona. Vemos cómo interviene en ese mismo capítulo cuando el Señor dice: ustedes conocen el camino. Pero entonces vemos la intervención de un discípulo del Señor llamado Tomás, que le dice: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas,
¿cómo vamos a conocer el camino? ¿Cómo vamos a saber qué camino tomar? Entonces vemos cómo dentro del discipulado hay muchas personas que ignoran en qué camino se están conduciendo. Hay muchas personas que ignoran el sendero que están tomando en su vida, porque la misma Escritura habla que hay caminos que al hombre le parecen buenos, le parecen rectos, pero el destino o el final de ese camino dice que lo conduce a la muerte. Entonces es de suma importancia ver que el camino por el cual nos conducimos nos lleve al Padre, nos conduzca a nuestro destino. También el apóstol Pedro en Juan 13:36 hace prácticamente la misma pregunta. Le dice: Señor, ¿a dónde vas? ¿Hacia dónde te conduces? Y si no mal recuerdo, hay un pasaje en Primera de Pedro, creo que es 2:21 o 2:22, no sé si lo anoté ahí en las diapositivas, pero creo que sí. Hay una declaración muy importante que si es 2:21, dice: porque para este propósito habéis sido llamados. ¿Cuál es ese propósito? A que al estar en esta tierra nosotros nos conduzcamos por el camino que el Señor nos enseña para regresar a la casa del Padre. Dice: para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, cuando le preguntan los discípulos cuál o a dónde vas, o cómo vamos a saber qué camino tomar, entonces en ese mismo capítulo él responde en el versículo 6 y dice: yo soy el camino. O sea, yo soy el que les muestro el sendero, y yo soy ese camino que te lleva, que te guía, pero también es un camino en donde fluye la verdad, en donde fluye la vida, y nadie puede llegar al Padre. Oiga esto: no hay un medio por el cual se pueda llegar al Padre si no es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, quiero compartir con ustedes. Al inicio vemos ahí una imagen que nos va a ayudar a comprender esto. Vemos ahí un río, y dice el libro de los Salmos: hay un río, y con signos de admiración, cuyos brazos, cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Y dice otra traducción: santifican la ciudad de Dios. Entonces vamos a comprender esto para que en nuestra vida, cada vez que nos conduzcamos en esta tierra, cada mañana que nos levantamos, cada mañana que nos conducimos a nuestras actividades, a nuestras tareas, tener muy claro que estemos conduciéndonos por el sendero donde fluye esa agua limpia, que así podamos generar un pensamiento en nuestra vida
de que estamos siguiendo las pisadas de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Si usted se da cuenta, el río fluye de una montaña, surge de un monte muy elevado y de ahí comienza a descender el agua. Y entre más alto sea el monte, el agua que surge, el agua que brota de esa fuente, de ese manantial, esa agua está totalmente cristalina. Y al comenzar su descenso sobre esa ribera, sobre ese sendero, usted se dará cuenta que viene descendiendo esa agua y llega un momento en donde se encuentra con el ser humano, y lamentablemente el ser humano tiende a contaminar el agua, porque comienza a arrojar basura, comienza a arrojar desechos, comienza a ensuciar esa agua, y al bajar más abajo, al llegar al valle, el agua ya viene con ciertos contaminantes, el agua ya viene con ciertas infecciones. Y entonces lo que hace la gente es tomar de ese río, de esa agua, y desviar el agua, ya sea para la siembra, ya sea para generar ciertas lagunas para acaparar el agua. Pero usted se da cuenta que esa agua que fluyó desde el monte, en el momento en que la gente lo contamina, lo ensucia, esa agua cuando llega al mar, lo dice el libro de Eclesiastés, dice que los ríos conducen el agua hacia el mar. Ya cuando llega al mar, esa agua llega negra, sucia. Ya no es el agua que surgió de la fuente, de su raíz. El ser humano tergiversó, contaminó el agua. Y entonces, como hay estancamiento de esa agua comienza a oler mal. Y entonces vemos cómo hay un área donde surgen los sapos, surgen las ranas, están los lagartos, los cocodrilos, las serpientes. Se encuentra ese mundo de la inmundicia. El agua huele mal porque se ha estancado. Y el Señor nos enseña a través de estos 3 mensajes: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le enseña a su pueblo a ser un pueblo que continuamente haga un esfuerzo en ir subiendo, para que esa agua sea benéfica, esa agua te limpie, te purifique, pero también sacie tu sed. No sé si me están a entender. Si tú permaneces en un estado inmóvil de no esfuerzo, de no querer avanzar hacia la altura, entonces te encontrarás con el hermano sapo, con el hermano serpiente,
con el hermano puerco. ¿Qué hace un puerco en medio del agua estancada? ¿Qué hace? La revuelca, la ensucia. Y entonces te encuentras con el hermano puerco. Te encuentras con el hermano lagarto o el hermano serpiente. Pero cuanto más subes, la corriente, la fuerza de esa agua limpia, purifica. Por eso el libro de Salmos dice: hay un río que alegra, hay un río cuyo brazo, cuya corrientes alegran la ciudad de Dios, y ese río se llama Jesucristo, nuestro Salvador, que nos ha lavado, nos ha limpiado. Por eso cuando dice yo soy el camino, tú tienes que guiarte por donde surge el agua para que no te equivoques. No vas a buscar un camino en un lugar en donde no está fluyendo el agua, porque bienaventurado es el hombre que está junto a corrientes de agua, dice el Salmo 1. Porque será como árbol plantado, será como ese árbol que está siendo alimentado constantemente de el agua. No sé si está quedando claro esto. No hay pierde en esto. Por eso el Señor nos ha dejado este mensaje y nos dice: yo soy el camino, condúzcanse por donde está el agua. La verdad, condúzcanse hacia donde está la fuente de donde surge el agua. Y la vida es esa agua que ministra amor, paz, alegría. Vamos con fuerza, diga: yo recibo en mi vida vida, alegría, paz y verdad. Entonces vemos cómo el Señor nos muestra a través de su palabra. En este mensaje nos muestra tres ministraciones cuando se presenta a Él como el camino, como la verdad y como la vida. Cuando habla del camino, nos habla de esa fuente de sabiduría, nos habla de esa apertura de nuestro entendimiento, nos habla de ese enriquecimiento del conocimiento que abre nuestros ojos para discernir. Cada vez que en la Escritura vemos que hay aguas superiores y aguas inferiores, debemos de prestar mucha atención para que el consejo que tú recibas, la instrucción que tú recibas en esta tierra, sepas detectar, sepas discernir si ese consejo viene de arriba o ese consejo viene de abajo, viene del abismo. El libro de Génesis capítulo 1 te habla de esa división de las aguas superiores y las aguas de abajo. Entonces, si nosotros queremos llegar a la casa del Padre, si nosotros queremos conocer bien el camino, tenemos que aprender a recibir el consejo que viene de lo alto. Tenemos que absorber y guardar
las instrucciones que vienen de arriba. Porque hay consejos que vienen del abismo. Y usted ha de recordar que cuando surge el diluvio, cuando el Señor abre las cataratas de los cielos, dice la Escritura también ahí en el libro de Génesis que las compuertas del gran abismo se rompieron y las aguas subieron. Quiere decir que hay una terrible afectación de aguas en esta tierra. Las aguas de abajo, si usted me ayuda a leer cómo las aguas que fluyen del abismo, ahí en Santiago 3, creo que es el 15 o el 17, dice que la sabiduría que viene de abajo tiene 3 contaminantes terribles. Dice que es animal, terrenal y diabólica. Por eso el Señor, cuando ve que sus discípulos le preguntan, nosotros no conocemos el camino, dice: yo soy el camino, yo soy el que los respaldo y les doy el ejemplo de cómo conducirse en esta tierra. Todas las manifestaciones de nuestro carácter, las manifestaciones de nuestras acciones, tenemos que revisarlas que estén acorde y de acuerdo a nuestro ejemplo, que es Jesucristo. Porque si no, entonces, cuando hay una manifestación diabólica, animal o terrenal, esto habla de que entonces el agua que estás tomando puede ser de una fuente contaminada. Ya no es del agua que sale que viene del río de Dios, sino que ya estás tomando agua afectada, infectada, dañada. Y eso hace que la persona se enferme espiritualmente. Eso hace que la persona viva enfermo, viva afectado. Pero si vemos cómo la sabiduría que viene de arriba, si me ayudan a leerlo por favor, dice que es primeramente pura. ¿Qué dice? Pura, fíjese. Pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Fíjese, amado pueblo de Dios, aquí entre nos, ¿tenemos esas manifestaciones en nuestra vida? Vamos a ver. Número 1, ¿somos puros? ¿Hay pureza? Todos digan amén. Aunque usted no diga amén, estoy puro. Número 2, pacífico. ¿Usted es pacífico? ¿Le gusta la paz? ¿Persigue la paz? ¿O es broncudito, peleonerito? ¿Cómo ven ustedes, hijos? Número 3, amable. ¿Hay amabilidad en tu vida? Número 4, condescendiente. O sea, ¿te pones en los zapatos de la otra persona? ¿Quién sabe, hijos? Número 5, llena de misericordia.
Cuando estaba viendo estas características, digo, Señor, sí necesitamos del río de Dios. ¿Cuántos necesitamos de ese río de Dios? Vamos, diga, yo necesito de esa agua que viene de arriba. Ahora hagamos una pequeña revisión en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él fue puro, fue amable, misericordioso, condescendiente. ¿Qué más? Sin hipocresía. ¿Qué más? Sin vacilación. Pero hermanos, ¿no se da cuenta usted que hay un montón de personas que vacilan? Que no son serias en sus determinaciones. Hay mucha gente, hermanos, que se acerca a su servidor y dicen: pastor, ahora sí, este año usted va a ver, usted va a ver, usted va a ver. Le digo, ¿qué voy a ver? Pues la impuntualidad y la vacilación, porque no hay seriedad en el asunto. Por eso, hermanos, el Señor nos envía esta palabra, porque el que nos conduce al Padre es nuestro Señor Jesucristo, y Él nos enseña que vivamos guiados por ese río y que anhelemos ir más arriba, porque más arriba encontramos menos contaminantes. El estar más arriba encontramos la verdadera agua que viene de Dios. Porque ya si tomamos el agua en donde el drenaje, en donde las infecciones están presentes, la persona comienza a tener distorsiones en su pensamiento. Lo vemos en la vida de Tomás, lo vemos en la vida de Pedro. No sabemos, aún conociendo al Señor, aún estando recibiendo una constante enseñanza, se le escapaban cosas a los discípulos. Y eso nos enseña a cada uno de nosotros que aún estando en el camino del Señor, aún escuchando enseñanza tras enseñanza, no estamos esforzándonos por tomar esa agua pura que transforma nuestra vida. Entonces, lo que el Señor nos enseña es que si queremos regresar a la casa del Padre, esforcémonos por erradicar la sabiduría que ha arrojado, dice el libro de Apocalipsis, que la serpiente arrojó agua como un río, y dice que arrastró al ser humano. Imagínense que hay en las entrañas de la serpiente, o sea, en las entrañas satánicas, que hay comportamiento animalítico, terrenal y diabólico. Entonces, por eso hay una terrible manifestación de descontrol, de bipolaridad, de constantes cambios en nuestro carácter. Hay personas que en el momento están muy contentas y dicen: hermano, Dios te bendiga, que bueno es verte, y en una cuestión de segundos te empuja o te agrede. Eso habla de que algo no está bien en vuestra vida. Por eso el Señor vino a redimirnos de todo ese contaminante que afecta e infecta nuestro entorno. Qué terrible es vivir en una casa, en un hogar, en donde se manifiesta la sabiduría de abajo.
animal, terrenal y diabólica. Líbrenos, Dios. Vamos a orar, vamos a hacer una palabra de oración. Levante su mano derecha y diga: Padre del cielo, guarda mi casa, guarda mi familia, que no tengamos estas manifestaciones. Líbranos de ser como los sapos, como las ranas. Líbranos, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Sí sabía que los sapos en la Biblia son demonios? ¿Las ranas son demonios? ¿Sí sabía que en la casa de los egipcios las ranas entraron hasta las recámaras? Y eso nos habla entonces de que hay un peligro para el creyente que no está pegado al río de Dios. Ahora, al río de Dios, dice el libro de Ezequiel capítulo 47, que se comienza con los pies, se introducen los pies, después a las rodillas, después a la cintura y después a nado completo, o sea, guiados por Dios. Pero viene la siguiente característica, que es la verdad. Emet, en hebreo es emet. Y eso habla de esa fuente que produce en nosotros vida, produce en nosotros una transformación, una rectificación, porque estamos en un mundo donde el engaño, la mentira y la falsedad se hacen presentes. Y lo más terrible es que dice también el Señor que el hombre tiene un corazón que es engañoso. Engañoso es el corazón. Si, hermanos, a ti te preguntaran: ¿cómo estás tú delante de Dios? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? La mayoría dijéramos: estamos bien, yo estoy bien, mi vida está bien, yo no le hago daño a nadie. ¿Se acuerdan de ese fariseo que se paró ahí en el templo para orar y dijo: yo ayuno, yo doy mi diezmo, yo no soy como este publicano pecador? ¿Sí se acuerdan de ese evento? Entonces noten, amada iglesia, qué importante es que caminemos en la verdad. ¿Y qué es la verdad? La suma de su palabra es la verdad. Cuando nuestro Señor dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, y luego dice: yo soy la vida. Entonces, esas tres acciones harán que nuestra vida llegue al Padre y estemos en comunión con el Padre, estemos en armonía con el Padre, estemos agradando al Padre, estemos haciendo que la ciudad del Rey esté en armonía, en alegría, celebre con nosotros y pueda decir: estos son mis hijos amados, esta es mi congregación amada, estos son mis ungidos, estos son mi pueblo. Pero, hermanos, lamentablemente hay un texto en el libro de Jeremías capítulo 2 versículo 13. Hay un comportamiento humano
Mire lo que revela el Señor con respecto al pueblo que debía de conducirse por el camino recto, por esa verdad, porque Dios les había dado las instrucciones, y promotores de la vida. Miren lo que dice el profeta: dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas. Qué terrible es esto, hijos. Abandonar la fuente de la verdad, la fuente de la vida, la fuente de la sabiduría. Y dice que la otra acción que hizo este pueblo fue hacer como cavar una zanja o un perímetro en donde iban a guardar el agua, pero se convirtió en cisternas agrietadas. No es lo mismo estar en la fuente del agua que en el agua estancada. No es lo mismo. Ese es el comportamiento que tiene el ser humano, que constantemente abandona al Creador y se satisfacen con aguas estancadas, con aguas contaminadas, con aguas que ya tienen una afectación. Por eso es de suma importancia revisar cómo está nuestra vida, cómo está nuestro comportamiento como pueblo de Dios. Voy terminando con esto. El apóstol Pablo, él da un testimonio allá en Hechos 22:4, y ese testimonio habla de cómo este hombre, de cómo esta persona, siendo conocedor de la Torá, dice que él persiguió a los que profesaban seguir el camino. Dice: y perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres. Levante su mano y diga: líbrame, Señor, de una vida religiosa llena de simulación e hipocresía. Este hombre conocía los mandamientos, este hombre conocía la ley de Dios, pero no estaba conectada a la fuente de agua viva. Perseguía a los que estaban en el camino. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor con esto? Hay mucha gente conocedora de la Biblia, y hasta cuando platicas con la persona se siente como que tengo mucho conocimiento, yo sé mucho, he leído mucho, he estudiado mucho. Y lo que el Señor quiere ver en nosotros es que si estamos en el camino,
se vea en nosotros la verdad y la vida. ¿Estamos aquí? Si estamos en el camino, debemos entonces de manifestar que las aguas que estamos recibiendo son las aguas superiores. Vamos a repetir, ¿qué contienen las aguas superiores? Vamos, diga: pureza, amabilidad, condescendencia. Vamos a interpretarlo con mayor claridad. Diga: me pondré en los zapatos de la otra persona. Pacífico, sin hipocresía, sin vacilación. ¿Y qué me falta? Vamos a repetirlas una vez más: pureza, pacífica, amable, ponerme los zapatos de la otra persona, sin hipocresía, sin vacilación. Son las, ¿sí? ¿Sí quedó claro? Entonces, amada iglesia, si nosotros nos conducimos en ese modelo que es nuestro Señor Jesucristo, vendrán reclamos. Dios reprenda a esas estructuras satánicas. Vendrán acusaciones. Querrán que el creyente sea zarandeado, pero como tú estás caminando por el sendero de la vida y el sendero de la verdad, eso atraerá a tu vida la sabiduría de lo alto y hará entonces que tu persona manifieste una rectificación. Vemos a Pablo cuando era Saulo, dice que su respiración era muerte y amenazas. Y aquí dice que encadenaba, dice que echaba a la cárcel tanto a hombres como a mujeres. ¿Qué estilo de vida? ¿Qué manera de comportarse? Y sigue testificando ahora ya con otro gobernador, porque aquí en este primer testimonio está ante un rey, ahora está ante un gobernador, y mire lo que le dice: pero esto admito ante ti, que según el camino, porque Él es el que nos guía al Padre, nuestro Señor Jesucristo, que ellos, o sea, la gente religiosa de ese entonces, ¿cómo llamaban a los del camino? Secta. ¿Se da cuenta cómo tergiversaron la enseñanza del Señor Jesucristo? ¿Cómo la llamaban? Secta. Dice: yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas. Y él menciona en un capítulo, en el capítulo 19, vemos cómo las personas que no reconocen al Señor Jesucristo, las personas que no les gusta recibir el consejo y la fuente de bendición, ministración y consejo de parte de Él, dice que esas personas manifiestan un endurecimiento y desobediencia. Entonces, líbrenos Dios de que como congregación, como pueblo, como familias, vuestra vida esté contaminada con ideas, con enseñanzas, con argumentos
que ya están adulterados o que están contaminados o que no están directo de la fuente de la verdad. Porque entonces la persona se endurece, la persona se hace desobediente y por ende ese alimento o esa agua que viene de abajo hace que la persona tenga una manifestación animal, terrenal y diabólica. Y Dios no nos llamó para ese propósito, sino que Él nos llamó para que el propósito sea estar en esta tierra y que demos a conocer que hay un Salvador, hay un Redentor, hay luz, hay gracia, hay verdad, hay paz, hay misericordia, hay condescendencia, hay determinación, hay fortaleza, hay respaldo, hay sabiduría que Dios otorga a su pueblo. La gente está cansada de ver tanta simulación, tanta vacilación, tanta dureza, tanto pleito. ¿Qué más decía ahí? Tanta inmundicia. O sea, estoy hablando las cosas contrarias de lo que promueve la sabiduría de arriba. Gente vacilante, gente que vacila, gente que no es pacífica. Y eso no es para nosotros, amada iglesia. Dios quiere que nosotros nos conduzcamos por el camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús, porque Él nos guiará a nuestro destino, que es el Padre. Él nos enseñará a agradar al Padre. Él nos enseña a que el Padre esté con nosotros. Él es la fuente de inspiración de cómo el Padre está contento con los hijos, porque Él lo dijo claramente: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Yo no hablo por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me dice que yo hable. Entonces, si entendemos esto, amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, día a día nuestra preparación se hace más latente, más presente, para encontrarnos con nuestro Señor, porque Él viene pronto. Y no nos vaya a sorprender ese día. No nos vaya a sorprender cuando el shofar se toque en los cielos y vuestra vida vaya a estar en un descuido. Es tiempo de que vuestro corazón se alimente de las aguas superiores y no de las aguas que vienen del abismo. Es tiempo de que tomemos de ese río que fluye del trono de Dios y no del agua de la boca de la serpiente. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 12 que esa agua que sale de la boca de la serpiente arrastra, manipula, hechiza. Eso no es de Dios. Pero el agua que sale de esa fuente que brota del trono de Dios, dice que hace que la persona sea fructífera, esté sana
porque por donde pasa el río hay sanidad, hay fruto cada mes, hay vida, hay paz y alegría. ¿Quedó clara la palabra? Entonces alimentémonos del agua que viene de arriba. Eso hará que los resultados sean visibles, que lo que el Señor ha hablado en su palabra podamos palparlo, verlo, disfrutarlo, degustarlo. Yo dejo este mensaje en vuestros corazones. Bebe del agua que viene del trono de Dios. Bebe de esa agua. Introdúcete, a lo mejor primeramente con los pies, después a la rodilla, quizás a la cintura, pero te recomiendo que te acerques y que ese río te cubra, porque eso hará entonces que haya abundancia de fruto y protección en vuestras vidas. ¿Quedó claro? Hagamos una palabra de oración. Padre bueno, hermoso nuestro Dios, precioso nuestro Rey, aquí estamos delante de tu presencia. Señor, estamos necesitados de ti. Queremos, mi Dios, estar bebiendo de esa fuente inagotable. Queremos estar siendo purificados por tu hermosa palabra, porque eso hará entonces que nuestra vida sea fructífera, que nuestra vida sea, Señor, grata delante de ti y delante de los hombres. Queremos agradarte a ti, Señor. Queremos agradarte a ti, amado Padre. Amado pueblo de Dios, cuando el pueblo de Israel dejó de beber esa agua que brota del trono de Dios, los vemos después sentados junto a los ríos de Babilonia y lloraban, porque no es lo mismo estar bebiendo del agua que brota de ese trono que alimenta, sacia, a estar alimentándote de un agua contaminada, confusa, sucia. Y los babilonios le decían: cantadnos las canciones de Sión, alégrense, toquen el arpa, porque dice que el arpa lo habían colgado. Y ellos respondieron y dijeron: ¿cómo vamos a estar alegres? ¿Cómo vamos a cantar? ¿Cómo vamos a tocar los instrumentos si estamos en el exilio? Estamos alejados de esa fuente de agua. Pero el Señor viene en esta noche y nos dice a cada uno de nosotros: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y el que beba, el que se alimente, el que esté en ese fluir de ese río, dice que todos los que estén a la orilla del río tendrán frutos cada mes. Su vida es fructífera, su vida está protegida por Dios. ¿Quiere usted estar bendecido y protegido por Dios? Abra su boca y dígale al Señor: yo quiero estar apegado a ti, Señor. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Queremos estar cerca de tu palabra,
cerca de ti, Señor, bebiendo de ti, mi Dios. Bendito sea tu santo nombre. Oh, santo Dios, gracias, mi Dios. Bebiendo de la fuente, bebiendo de la fuente, estoy bebiendo de la fuente que no cesará. Bebiendo